El comisario de Aridane Criminal, Alexis Ravelo, y que continúa, quien ahora ejerce de subcomisario, nació con el espíritu de presentar novelas recientes publicadas en España dentro del género. La publicación el año pasado de Mujer Equivocada y que empieza de Lágrimas de Cocodrilo, ambas en la editorial Al Revés, nos pareció razones más que suficientes para invitar a su autora, Mercedes Rosende, a este encuentro con las literaturas policíacas. La escritora nació en Montevideo, Uruguay, y actualmente reside en España. Licenciada en Derecho, magíster en Políticas de la Integración, fue dirigente gremial, docente, columnista en medios escritos y radiales, panelista en televisión, guionista y experta en procesos electorales. La obra de Rosende ha ido evolucionando del thriller al policial negro, caracterizándose por el humor negro y cierta ruptura con respecto a las normas de género. Participa desde 2009 en los festivales Azabache de Mar de Plata, Buenos Aires Negra, Semana Negra de Gijón, Córdoba Mata, Montevideo Negro, Valencia Negra, Medellín Negro y Aridane Criminal. Es autora, entre otros libros, de Demasiados Blues, Historia de Mujeres Feas y La Muerte Tendrá Tus Ojos, y su obra ha sido reconocida con varios premios, como el Premio Anual de Literatura del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay. Por el cuento Ceremonia, recibió en la Semana Negra de Gijón una distinción en el año 2014. El mismo año, si no me equivoco, en el que Alexis Ravelo se hizo con el Hammer que concede este mismo festival por la estrategia del pequinés. Hablará con ella la crítica literaria y lectora profesional Marta Marne, la bloguera de referencia de Alexis Ravelo y también de su actual subcomisario, quien la descubrió precisamente gracias a Alexis y en este mismo encuentro, Aridane Criminal. Ay, Eduardo, me tocas la patata así ya al empezar con lo de la bloguera de referencia, ya verás cómo al final me emociono. Bueno, muchas gracias a la organización del festival por contar otra vez conmigo y especialmente a Eduardo porque con Alexis tenía, aparte de una relación profesional, también una relación personal de amistad, y yo sé que él me quería mucho y me traía, entre otras cosas, porque me quería mucho. Y Eduardo, aunque me tiene mucho cariño, no me quiere tanto como Alexis, con lo que agradezco todavía mucho más la invitación. Bueno, muchas gracias a todos también por estar aquí, que también sé que son horas un poco intempestivas para estos actos, con lo que se agradece todavía más la presencia. Bueno, Mercedes, quería empezar haciéndote una pregunta tipo biográfica, porque buscar tu bibliografía es una tarea imposible prácticamente, teniendo en cuenta que eres una autora que escribe en castellano. Es dificilísimo encontrar tus libros publicados solo en castellano, en los demás idiomas es muy fácil. Exacto. O sea, estás traducido a un montón de idiomas, se encuentra en muchísimos otros idiomas, pero en castellano es prácticamente imposible e incluso es difícil rastrear las fechas de publicación porque, claro, algunos se han republicado en diferentes editoriales. ¿A qué se debe esta ausencia en España de tu obra hasta que ha llegado Al Revés a rescatarte? Bueno, muchas gracias por la invitación. Adhiero a las palabras de Marta. Muchas gracias por la invitación de Aridane Criminal. Muchas gracias a Marta por haberse tomado el trabajo de leer. Y yo sé lo que es eso, el trabajo de desmenuzar un texto para después presentarlo. Y también muchas gracias a los que se quedaron hasta esta hora y les prometemos que vamos a ser breves. No sé, Marta, porque no conozco demasiado, soy no una recién llegada, pero no hace demasiado que estoy en esto del mundo editorial. Entonces, es difícil para mí entender por qué en inglés estoy en todos los países de habla inglesa y es posible encontrar mis libros en Taiwán. Salió además una crítica maravillosa en Asymptote, que es una revista especializada de Taiwán sobre no me acuerdo cuál de mis libros, creo que el tercero de la saga, y es complicado encontrarlos en español. Pero ensayo una especie de explicación doméstica y tiene que ver con que yo también vengo de un sitio residual de la tierra, ¿no? Es decir, como hoy contaban los canarios que son insulares y que esa insularidad los tiene un poco alejados, digamos, del entorno cultural español. A mí me pasa lo mismo, porque yo vengo de Uruguay, que es un país que tiene 3 millones de habitantes y que no tiene un mercado suficiente editorial
como para distribuir sus publicaciones en el mundo. Ni siquiera se distribuye dentro de América Latina. Entonces, hasta que al revés no apostó por mis libros y los está publicando, era dificilísimo encontrar, porque además los envíos desde Uruguay hasta Europa, un libro puede llegar a un libro que cuesta normalmente, vamos a poner 20 euros, podía costar 60 o 70. Entonces, bueno, creo que esa es la razón, ¿no? La de venir de un sitio muy pequeño, muy residual, muy desconocido también. Entonces, todo eso, digamos, que juega en contra para leerme en español. No ahora que estoy en al revés, pero jugaba en contra para leerme en español cuando podías leerme perfectamente en alemán, por ejemplo, porque los libros en alemán extrañamente están en todas partes. Porque además, que no lo he mencionado, pero la editorial que él había publicado previamente, entre otras, es Tusquets. Es decir, no estamos hablando de una editorial pequeña que a lo mejor no tiene alcance para mover los libros en otro país. Y antes de eso fue Random House. Claro, o sea... No es que publique en Pichicuito de la esquina. Exacto. Pero bueno, no conozco el negocio editorial tanto como para responderte esa pregunta. ¿Y cómo llegaron las traducciones entonces? Bueno, eso es algo importante, porque como nosotros los uruguayos somos conscientes de que nadie nos conoce y que salimos al mundo y la gente nos confunde con Paraguay. A mí, por ejemplo, me da mucha satisfacción cuando juega al fútbol Uruguay y Paraguay, porque así le demostramos al mundo que somos dos países diferentes, que quedan lejísimos además y que no tienen nada en común. Pero bueno, como somos conscientes de ese lugar, de esa cueva en la que vivimos, digo cueva porque nadie nos ve, tuvimos un presidente que nombró un ministro de Cultura que era un tipo creativo y se le ocurrió a ese ministro de Cultura, hacer un programa para que el arte uruguayo saliera al exterior. Entonces, con los escritores, fíjense que les estoy hablando de dineros públicos, ¿no? Que generalmente todo eso es muy cuestionado, se le ocurrió elegir a 10 escritores y ponerles un agente literario. Hizo lo mismo con la pintura, con la escultura, con un montón, digo, con las artes en general. Entonces, un día yo iba conduciendo hacia el este. Uruguay es un país que si tú conduces 500 kilómetros estás en otro país, o sea, somos tan pequeños que yo iba conduciendo hacia el este, estaba a 200 kilómetros de Montevideo, o sea, muy lejos, y me suena el teléfono y era mi editor que me dice: ay, Mercedes, te voy a presentar tus libros o tu libro al programa Books from Uruguay, que no sé qué. Y yo, que iba tratando de que no me multaran porque estaba hablando por teléfono, le dije: ah, qué bien, y le corté. No tenía ni la menor idea de lo que me estaba hablando y en ese momento estaba cambiando mi vida. Pero yo seguí conduciendo, tiré el teléfono mirando a ver si algún radar había detectado que yo iba hablando por teléfono. Entonces, unos días después, casualmente, volviendo del este, me vuelve a llamar y me dice: ganamos, metimos tu libro en Books from Uruguay. Entonces ahí yo ya me empecé a alarmar un poco, ¿no? Y dije: ¿y esto qué será? Y bueno, y paré, lo llamé y me explicó que de acá en más yo iba a tener un agente literario. Entonces, bueno, ahí unos días después, igual yo no tenía mucha idea de qué era eso. Siempre repito lo mismo, mi primera novela se publica cuando yo tengo 51 años. Yo soy una abuelita que escribe, entonces... y que casualmente estaba en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Y bueno, y ahí realmente cambió mi vida. La siguiente llamada fue cuando trabajo en elecciones, estaba en Puerto Príncipe y cuando estoy en el aeropuerto de Puerto Príncipe me llega un mensaje y me dice: vendidos los derechos a Alemania. Y bueno, y ahí empezó como una especie de dominó, se tradujo a 4 idiomas, pero esos... por ejemplo, en inglés se distribuye en todo el mundo. Y volviendo, en España, interín, a nadie le interesaban mis libros. Entonces,
un día le pregunté a una editora por qué no interesaban los libros, porque en realidad no es solo mi caso. Después me enteré que hay otros casos también de otros latinoamericanos. Y me dijeron, no, lo que pasa es que en este momento los latinoamericanos no están de moda. Así que, bueno, esa es otra explicación también. Y me doy cuenta porque hay muchos escritores argentinos que están publicados en España, que están publicados en español, pero no caminan, digamos. O sea que puede ser que también sea eso, que los latinoamericanos no estamos de moda. Es que además, si dijésemos que estamos hablando de novelas muy locales, que a lo mejor son difíciles de exportar, pues lo podría llegar a entender. Pero bueno, ayer justo que estaban comentando Javier Rivero Grandoso y Elio Quiroga la importancia que había tenido que la ciudad de Las Palmas apareciese en la película, reflejar determinados barrios y que se viesen y tal. Hoy por la mañana he hecho el ejercicio de buscar la palabra Montevideo, sin más, ya que los tenía en digital, en los dos primeros. Sale una vez en cada uno de los dos. Es decir, sí, vale, son novelas ambientadas en Montevideo, el lugar tiene un peso dentro del trasfondo, pero no son novelas locales porque además la acción es una acción muy de interior, digamos. O sea, sí que, por ejemplo, en Lágrimas de Cocodrilo, la escena del parque, cuando están haciendo el seguimiento y demás, no quiero dar muchas pistas porque, como no quiero hacer spoilers, me voy a centrar en la trama casi más bien de la primera, aunque nombremos la segunda, porque creo que tiene mucha importancia si destripo la trama de la primera, que luego la gente no puede leer la segunda. Pero bueno, que sí, se citan los lugares, pero realmente la acción es mucho más de interior, o sea que todavía me cuesta más entender que sea tan difícilmente exportable a idiomas, o sea, a países de habla hispana. No sé, quizás sea la lengua, pero yo me puse a investigar qué decían. Vieron que hay esas páginas de lectura en que la gente cuenta qué le pareció y demás, ¿no? Que generalmente además es gente joven. Y me metí un par de veces para ver qué decían sobre Mujer Equivocada. Porque tenía miedo realmente de que fuera algo local del punto de vista lingüístico, ¿no? Y bueno, y sí, alguno decía que le había costado un poco al principio, pero la mayoría decían que les había encantado y que se sentían como si estuvieran, que se lo representaban en su cabeza como si fuera una película argentina. Y bueno, y creo que desde ese punto de vista funciona, ¿no? O sea, cuando yo leo a un cubano, también me hago una composición de lugar como si estuviera, cuando leo, no sé, al que sea, me hago una composición de lugar como si estuviera en La Habana, en una de esas calles cochambrosas y los escuchara hablar. O sea, a mí me parece que puede funcionar. Y muchos decían que era un plus, que les había resultado interesante que fuera escrita en, digamos, con localismo, ¿no? A ver, yo creo que ese tipo de cosas siempre enriquecen tanto el lenguaje como el texto. Pero bueno, claro, a mí también. Pero también hay todo tipo de lectores y entiendo que, oye, pues haya gente que le resulte una barrera, no lo sé, bueno. Compartimos el 90% del vocabulario, digamos. Nos entendemos perfectamente. Pero bueno, para quien no haya leído ninguna de las novelas de la serie de Úrsula, que en España tenemos publicadas Mujer Equivocada y Lágrimas de Cocodrilo, que acaba de salir la segunda, Úrsula, perdón, es la silla. Raquel, la has envenenado. Bueno, Úrsula es una mujer corriente que sufre mucho por su sobrepeso. Pero no es al menos a mí me ha dado la sensación de que no es un sobrepeso desmesurado. Pero sin embargo a ella le causa mucho sufrimiento. Eres una lectora avesada. Y tengo además un fragmento para que entendáis un poco lo que quiero decir, porque además al estar contado en primera persona, como que parece que te metes un poco más. Ser gorda no es solo ser gorda. No es tener sobrepeso y cansarse en las escaleras. No es la cintura desaparecida ni la barbilla abundante. Ni siquiera es la salud en peligro. Es la humillación renovada, la ira disimulada. Ese sufrimiento de que no hay piedad ni mucho menos justicia para el que es diferente. Pero lo que digo, tampoco es una diferencia tan llamativa como para que nos podamos imaginar una mujer con un volumen muy grande. ¿Por qué escogiste ese tipo de sobrepeso precisamente para representar tanto el carácter de Úrsula?
Lo que yo tenía claro es que quería hablar de lo condicionadas que estamos las mujeres en nuestro cuerpo. O sea, yo tenía claro que siempre me había preocupado mucho el tema de la presión que sufrimos frente a la sociedad, a las instituciones, a los medios, incluso en la política. Las mujeres siempre somos víctimas. La primera reacción ad hominem contra nosotras es sobre nuestra edad, sobre nuestro físico. Es decir, las mujeres nacemos con la obligación de ser siempre jóvenes, siempre bellas y siempre delgadas. Muchos me dicen, los hombres también. No, no es exactamente igual. Entonces yo tenía claro que quería hablar de eso, pero también tenía claro que a mí no me divierte escribir un manifiesto, ¿no? Yo no quiero escribir un ensayo sobre cómo nos sentimos las mujeres porque no tenemos el físico de las que aparecen en las tapas de las revistas. Yo quería, como decían los americanos de los 30 o 40, no lo digas, muéstralo. Entonces necesitaba un personaje que fuera funcional a esa idea que tenía. Y también quería decirlo con humor. ¿Por qué? Porque me gusta. Porque la herramienta del humor me interesa muchísimo para decir cosas serias, ¿no? Me interesa hablar de cosas serias a través del humor. Entonces, bueno, ahí apareció. Yo les contaba que viajo mucho por el tema de que trabajo en elecciones, y en un aeropuerto un hombre me empieza a contar sobre su ex esposa. Siempre hago esta anécdota porque es fabulosa. Un hombre me empieza a contar sobre su ex esposa. Y cuando yo lo escuché dije, ese es mi personaje, porque además hacía 40 minutos que me estaba hablando de su ex esposa, una mujer bonita que no era tan gorda como ella se sentía, pero que se sentía absolutamente agobiada desde pequeña por su padre especialmente, con algunos kilos de más que se habían ido incrementando un poco a lo largo de la vida. Bueno, la cuestión es que este señor me habló un rato de su ex esposa y después, como es lógico, cambió de tema. Y yo no sabía cómo decirle, sin sonar a psicópata, que quería que me siguiera hablando de la mujer, porque era un personaje fantástico, ¿no? Entonces, al final me animé y le dije, ¿no me contarías un poco más sobre fulana, que era la mujer? Bueno, finalmente él, como tenía necesidad de hablar de su ex esposa, siguió hablando, y lo gracioso es que después de eso nosotros somos pareja ahora. O sea, ese señor me regaló el personaje de Úrsula y yo me terminé casando con él por agradecimiento nada más. Pues si tienes razón, es una anécdota maravillosa. Sí, es que además en el arranque de Mujer Equivocada precisamente das muchas pistas de cómo ella se siente de agobiada con ese sobrepeso, porque primero empieza en un probador, que creo que no hay mujer en el mundo que no haya vivido esa situación, encontrarte dentro del probador, no te cabe la talla de lo que sea, no entras, no sales, te revuelves para todos los lados, te acuerdas de la madre del vendedor y del fabricante y del que tejió los hilos. Sale de allí frustrada, pero es que encima llega a su casa y tiene el ascensor estropeado, y el hecho de pensar en subir, no recuerdo, 5 pisos creo que son, 5 pisos, o sea, se le hace un mundo, realmente se hace muy cuesta arriba. Y claro, ya digo, con ese arranque yo dije, tiene que ser una mujer enorme, pero luego, ya lo que digo, vas dando buenas pistas de que realmente no, es que ella se siente de esa manera. Sí, realmente es mucho más, y a medida que va pasando la novela uno se va dando cuenta, creo, porque está contada en primera persona, con una voz irónica, y la ironía generalmente va destinada a sí misma, además, uno se va dando cuenta que no es tan gorda como nos creímos al principio. Incluso al final creo que hay un dato bastante importante sobre cómo es realmente Úrsula, la mirada del otro, ¿no? Y bueno, eso, me gustaba lo de desarrollar un personaje que fuera también mentalmente gorda, ¿no? Es decir, eso que muchas veces lo hemos sentido también todas las mujeres, que somos una gorda mental, y que además es insalvable, porque después que entras en esa no salís más.
Sí, porque además, aunque no lo he podido leer, obviamente, en Historias de mujeres feas, por lo que he oído en alguna entrevista, creo que la filosofía es un poco lo mismo. Realmente no es que sean mujeres feas, sino que ellas, por la presión social, se sienten de esa manera. Y, por ejemplo, creo que un dato también muy relevante acerca de esa mentalidad de gorda es cuando en la trama, que ahora os cuento un poco de qué va, por lo menos el primer libro, ella se encuentra con un hombre y él le dice que él había sido obeso y de repente ella le ve que tiene un cuerpo estupendo. Y ya toda la conversación que están teniendo, que es muy importante para lo que están negociando, se olvida. Ella lo único que quiere saber es cómo ha conseguido perder ese peso, cómo lo ha hecho. Y claro, y están en un momento crucial de la trama, pero ella todas sus obsesiones, ¿cómo lo has hecho? Están en una negociación muy importante, pero muy importante, además en una negociación, digamos, ilícita, y ella tiene un objetivo que es llegar a determinado punto de ese negocio. Pero cuando el hombre le dice que él era obeso, y ella lo ve y está flaco, se olvida absolutamente de todo y lo único que quiere saber es cómo logró rebajar su peso, ¿no? Es un poco también, me parece que, bueno, por supuesto llevado a una situación absurda o a veces hasta esperpéntica, me parece que también a todos nos pasa que muchas veces perdemos la brújula, perdemos el norte, por una de esas condicionantes que si te lo pones a pensar no son absolutamente nada importantes. Y bueno, lo que os comentaba un poco del argumento, para que sepáis un poco de qué hablamos, Mujer equivocada se titula así porque Úrsula se llama Úrsula López y no es la única Úrsula López de Montevideo. Ella recibe un día una llamada y le dicen que su marido ha sido secuestrado. Y ella dice, ¿qué marido? Si yo no estoy casada. Pero su vida es tan anodina, digamos, o tan, bueno, que de repente ve la oportunidad de tener un poco de emoción en su vida y entra al juego de decir, vale, sí, pues quedo contigo para ver cómo pactamos el rescate del secuestro de mi marido, que no es mi marido y que no sé quién es ese señor. La cita es con el secuestrador para ver cómo resuelven el asunto, precisamente, por eso decía la importancia de esa conversación. Claro, el título de por sí ya dice mucho acerca del personaje de Úrsula, porque es eso, es una mujer equivocada, se equivocan y ella entra al juego. Y me parece fascinante cómo consigues que nos creamos esa situación, que realmente puede ser tan inverosímil. O sea, mañana me llaman y me dicen que han secuestrado a mi marido Vicente. Primero pensaría, creo que voy a tener un problema con Rubén, porque a ver cómo se lo explico ahora que tengo un marido que se llama Vicente. Pero segundo, el entrar a ese juego y que el lector se lo crea, que realmente surja de manera natural, decir, ah, pues sí, pues mira, esta mujer entra al juego y acepta estas reglas del juego de voy a pagar un rescate con un dinero que no tengo para rescatar a un señor que no sé quién es. Es que siempre me sedujo muchísimo lo de jugar con el pacto ficcional, lo de ese contrato que firmamos los autores y los lectores, ¿no? Siempre me gustó tensarlo al máximo. En otra novela, la única novela anterior que tengo a esa, también suceden cosas que pueden llegar a parecer inverosímiles, pero me gusta que o intento, mejor dicho, que en la trama el lector continúe leyendo y que el lector también, en definitiva, nos creemos que los animales hablan, si vamos al caso, ¿no? Entonces, quiero creer que lo estoy escribiendo para que el lector se meta en esa ficción sin que le moleste que sea quizás un exceso. ¿Y de dónde surge la idea de hacer una serie? Porque creo que la primera novela es muy autoconclusiva, o podría serlo, sí. Y no es un personaje que a lo mejor digas, bueno, es un detective, es un policía, es más bien una especie de Ripley en este sentido, de que es la que está al otro lado de la ley. Pero no sé hasta qué punto podríamos decir que es un personaje súper atractivo para hacer una serie, que luego lo es. Pero desde el punto de partida de la novela inicial, ¿cómo surge la idea de seguir haciendo más novelas de la serie? Después que hoy hablaban justo de eso, después que descansé un poco de la escritura de la que hoy es la primera novela de la saga, me planteé a ver qué iba a escribir. Y yo tenía muchas cosas que no las había consignado, digamos. Tenía argumentos
que no tenía subtramas, digamos, que no las había escrito. Entonces, bueno, me puse a escribirlo, me pareció que podía rendir y bueno, y efectivamente rindió porque, claro, esas dos primeras novelas se publicaron primero en Montevideo y tuvieron muchos lectores. La gente adoptó el personaje de Úrsula con cariño y es realmente llamativo, porque eso se los puedo decir, porque Úrsula no es una buena persona. Úrsula es bastante peligrosa, es una mujer bastante peligrosa y sin embargo es una mujer simpática desde el punto de vista, como les digo, del humor y sobre todo de la ironía con que ella se ve a sí misma. Entonces, bueno, por alguna razón pegó fuerte y las dos primeras novelas juntaron un montón de fans de Úrsula. Y bueno, y después la tercera vino naturalmente y ahora llegó la cuarta y ahora sí, Marta, no sé si voy a seguir escribiendo sobre Úrsula porque ya estoy satisfecha, digamos, con ese personaje y me parece que tengo otro que también me puede llegar a rendir. También sobre el personaje, algo que me llama mucho la atención a raíz de lo de la obesidad mental es que a la vez que es un personaje que físicamente podríamos decir que ocupa mucho espacio, ya entre comillas porque realmente no ocupa tanto, es una mujer completamente invisible. En lo que digo que tiene como una vida muy anodina, es traductora, vive ella sola, parece que no, sí, tiene relación con su hermana, pero es una relación también un poco tirante, ni siquiera es muy buena. Con todo esto, de repente parece que se abre al mundo y que sí que empieza a conocer a más gente, a relacionarse con más gente, pero un poco hasta que no llega Germán a su vida, que es el secuestrador, pues eso es que realmente es como una mujer invisible que también, bueno, las mujeres a partir de determinada edad nos volvemos todas invisibles y ya desaparecemos. Es una mujer que está, no sé, entre la cuarentena y la cincuentena, digamos, una mujer que ya pasó su juventud, una mujer de aspecto más o menos normal, vive sola, trabaja como traductora, o sea que trabaja en su casa y ella siente ella quiere cambiar de vida. Llegó un momento en que está decidida a cambiar de vida. Quiere ser otra. Y de ahí también el título, ¿no? Mujer equivocada, porque ella muchas veces piensa que es la persona equivocada, que ella no quiere ser eso. Y además de paso les comento que es genial nuestro idioma, porque mujer equivocada en español es polisémico y da para mucho juego, porque los demás creen que ella es otra persona y ella quisiera ser otra persona. Pero no pudimos mantener el título en otros idiomas porque es imposible ese juego, ¿no? Y ahora me olvidé que te estaba diciendo, me puse a contestarte otra cosa. Pero bueno. Lo del tema de la invisibilidad que comentaba. Ahí está. Es una mujer entonces invisible que quiere cambiar de vida. Y justo en algún momento que está ella misma pensando, o en algún momento pensó sobre esa intrascendencia que ha cobrado su vida, es que suena el teléfono en medio de la noche, ella lo atiende y del otro lado le dicen: tenemos a su marido secuestrado. Y le dan la dirección de un café en el centro de Montevideo. Y se cuelga la comunicación y ella dice: pero si yo no tengo marido. De cualquier manera, como quiere cambiar de vida, decide ir al encuentro con el secuestrador. Quería retomar el tema del humor que comentabas antes, que no quiero que se me escape, porque es verdad que es una novela, o sea, bueno, las dos, en las que hay mucho humor, pero es un humor súper oscuro. O sea, ya no es solo que sea humor negro, es que hay momentos en los que como lector te sientes incómodo de que algo así te haga gracia. También estiras mucho los límites de la tolerancia o de... Sí, a veces, en algunos casos es humor negro y muchas veces también es un humor incorrecto. Tengo un enorme gusto, me gusta muchísimo
todos los géneros de humor, incluso los más incorrectos. Además, veo videos, no sé si conocen, por ejemplo, del norteamericano Chappelle, que hace un humor negrísimo y hace además humor con cosas con las que normalmente la sociedad dice que no hay que hacer humor. Y bueno, a mí me gusta. No llego a tanto como él, pero algunos piensan que, sobre todo en Mujer Equivocada, que hay un humor un poco incorrecto. Y también me surge la duda de si has percibido alguna vez que como mujer creadora se te tolera menos que a los hombres el utilizar un humor tan oscuro. No en ese sentido. El mundo de los escritores es como el resto del mundo, ¿no? Pinta tu aldea, todo aquello. Y sí he notado, te lo contesto que no es lo que me preguntaste, sí he notado cierto prejuicio contra las mujeres que escribimos dentro del género negro. Y una vez, les cuento una pequeña anécdota, un famoso escritor, yo no digo nombres, me dijo, porque yo conté que estaba escribiendo y di toda la descripción técnica de un arma que estaba utilizando y que a mí me había parecido fabulosa porque disparaba ni más ni menos que 980 proyectiles por minuto, creo que era. Es un arma de guerra. Y él se tira así para atrás y me dice, pero ¿y tú qué sabrás de armas de guerra? Y yo me lo quedo mirando y le digo, ¿y tú aparte de Wikipedia qué has frecuentado? ¿O acaso eres soldado? Pero digo, ahí se notó ese prejuicio, ¿no? Contra las mujeres que osamos de escribir con armas. Claro, es que además lo del humor te lo comentaba también un poco porque en algunos puntos me venía a la mente Alicia Jiménez Barlet, que las novelas de Petra Delicado tienen un componente muy fuerte también de humor. Y es una cosa por la que un determinado sector del género la critica mucho, porque es como que es menos género negro, porque como hay humor, pero también es un humor muy turbio, porque Petra tiene un humor complicado que reparte a diestro y siniestro. La tomo en cuenta. Sí, sí, sí. Y por eso te preguntaba precisamente si habías percibido que como mujer como que se te tachaba todavía más por utilizar el humor tan oscuro, no solo humor. Tengo por aquí, que también no quiero que se me escape, una frase que me apunté de una entrevista, además de este año, que también un poco al hilo esto, pues del tema de ser escritora como mujer y tal, que decías, cuando era una escolar pensaba que para escribir narrativa había que ser hombre, que las mujeres solo escribíamos poesía. La enseñanza asignaba el género literario por sexo y las mujeres estábamos predestinadas a la poesía. Me pregunto si no habré tardado tanto en escribir debido a mi escaso, nulo talento poético. Hijo, y me parece muy triste que, bueno, claro, es que yo también lo he vivido dentro de mi generación, la falta de referentes. De hecho, bueno, aunque venís a escucharla a ella, pero bueno, os comento también una anécdota personal. Yo cuando era niña quería ser escritora desde que vi a Ángeles Caso presentar el telediario. Porque vi a una mujer presentar el telediario que luego escribía libros. Y dije, yo quiero ser como esta mujer de mayor. Y además me obsesioné con que tenía que estudiar periodismo porque era como seguir esos pasos. Y claro, muchas veces la ausencia de referentes pues te hacen eso, pensar que si eres mujer tienes que ser poeta. ¿Te has encontrado con algún comentario? Porque imagino que tengas encuentros con estudiantes en institutos y todo eso. ¿Algún comentario al respecto de todo esto? No, yo creo que esas cosas pasaron y está muy bien que hayan pasado, pero lo que sucedió cuando yo iba a la escuela primaria, que los referentes literarios, por alguna razón, no porque no hubiera escritoras mujeres, pero los referentes en la enseñanza eran mujeres poetas y hombres narradores. Entonces, de alguna manera, era como que nos estaban formateando para un futuro en que teníamos que ser poetas. Por suerte, vengo de una casa de padres lectores y en mi casa había una muy buena biblioteca y eso duró lo que un lirio, ¿no? Es decir, esos preconceptos en mi casa no existían y había muchísimas mujeres en los anaqueles de mis padres. Entonces, bueno, lo pude superar sin demasiados traumas.
pero me doy cuenta que hasta el día de hoy hay mujeres más o menos de mi edad, digo mujeres de alrededor de 60 años, que siguen con esa especie de esquema mental de las mujeres somos poetas y que han desarrollado una carrera literaria en torno a la poesía. Ellas dicen que es porque les gusta la poesía, pero yo no sé si no nos quedó el sombrero puesto de que tenemos que ser poetisas. Bueno, pues creo que en tus novelas se demuestra perfectamente que eres buena narradora y que eres buena novelista. Y quería que nos hablases también un poco del estilo y de la técnica. En Lágrimas de cocodrilo yo creo que encontramos más recursos todavía que en Mujer equivocada, de cambios de voces, cambio de tiempo verbal, los capítulos son diferentes de unos a otros, hay mucho juego en ese aspecto, diferentes voces, y quería que nos comentases un poco cómo es para ti de importante la forma en la que contas la historia, no solo la historia en sí. Para empezar, yo escribo porque me gusta, empecé a escribir muy tarde, entonces tengo que disfrutar de esto. El día que lo deje de disfrutar, me encanta la jardinería, no voy a tener ningún prurito en cambiar a la jardinería. Pero bueno, en un momento escribí esta novela y cuando se transformó en una saga, o al menos tuvo una continuación, yo dije, no, a mí seguir con la misma voz de Úrsula no me interesa, es decir, escribir el mismo libro, capítulo 2, no me interesa en absoluto, entonces lo que voy a tratar de hacer es algo que represente un desafío para mí, un desafío literario. Entonces cambié completamente y dije, voy a tener un narrador. Voy a tener un narrador, está bien, un narrador. ¿Y cómo va a ser el narrador? ¿Va a ser un narrador omnisciente? No demasiado. Entonces todo eso lo fui pensando, todo eso fue un proceso. Y dije, voy a escribir un narrador que tenga personalidad, que cuando le cuenta al lector, por ejemplo, le dice, bueno, y acá atrás tenemos un cartel, pero no interesa demasiado, miremos el resto de la sala. Entonces fui como estudiando, no sé si estudiando, fui como ensayando ese narrador que me divirtió muchísimo escribirlo, me divirtió mucho desarrollarlo, porque es como si fuera un personaje, pero no es un personaje, pero opina, es un narrador metiche, ¿no? Opina sobre las cosas. Después, por ejemplo, dice, bueno, ahí está sentada Marta, pero no sé lo que piensa. Y después de otro sí sabe lo que piensa. Es un poco juguetón, ¿no? Y bueno, y lo hice porque me divirtió mucho buscar otro recurso totalmente diferente al primero. Lo hice para divertirme. Sí, pues además también hay unos capítulos muy interesantes en los que el padre de Úrsula, que ya no vive, habla con ella. Que está muerto, digamos. Está muerto, habla con ella. Y que, o sea, en segunda persona directamente habla con ella y ella le molesta como diciendo, papá, vete de aquí, o sea, no es el momento de que me estés hablando ahora, sobre todo teniendo en cuenta que estás muerto. O sea, por favor, sal de mi cabeza. Papá, estás muerto, andate, le dice. Vete. ¿De dónde surge la idea de que una voz de un padre muerto le hable? No sé, no tengo mucha idea de cómo llegó eso del padre muerto, pero sé que en algún momento me empezó a parecer divertido que el padre que la había estado censurando durante toda la vida, la siguiera censurando después de la muerte, ¿no? Y que no quedara muy claro si ella tenía, digamos, alucinaciones auditivas o si realmente hay un personaje que es el padre muerto. Igual también, y vuelvo a lo mismo, son recursos que utilizo porque me divierten en el momento escribirlos y bueno, y después a veces pegan y a veces no. Es que además en diversos personajes, que me ha parecido también muy interesante, hay como una especie de irrealidad en la que haces dudar al lector si realmente lo que pasa está solo en la mente de Úrsula o realmente está sucediendo, como en la primera novela lo de la vecina con los tacones que está todo el día, pasea para arriba, pasea para abajo, y no nos queda muy claro si esa vecina existe o no existe. Pero tú eres una lectora muy fina, porque te diré que no todos se dieron cuenta que el escritor, o sea yo, estaba jugando con el lector y que realmente no había una referencia si esa vecina existía o no. Pero veo que a ti no te engaño. Pero es que lo mismo nos pasa con los secuestradores. Los secuestradores, cuando empieza la novela, son dos
según Germán, hay dos hombres que van a secuestrar a un hombre, van vestidos de policía, le paran y uno de ellos encuentra un maletín con pasta, se pira, o sea, no estoy desvelando mucho de la novela, aunque a lo mejor pueda parecer que sí, se pira y luego ya tenemos solo a Germán, que es quien habla con Úrsula, etcétera, etcétera. Pero nadie más puede atestiguar la existencia de ese hombre, tan solo Germán. No, creo que al final aparece. Al final de vuelta. aparece. Sí, sí, ese sí. Pero bueno, también durante mucho rato parece que solamente... Está en la cabeza de Germán, es cierto. E incluso le increpan a Germán, Sí. pero seguro que tú estás convencido de que este hombre existe. Otra cosa que me divirtió mucho escribir fue diálogos como si fuera teatro, es decir, diálogos sin inciso. Que el lector tiene que estar atento para ver quién es el que habla. Hay largos dialogados, digamos, que están escritos casi como si fuera teatro. Eso también me gustó tanto que en el cuarto libro, el último por ahora de la saga, prácticamente una tercera parte del libro está escrito así. Y también confías mucho en tus lectores, en que son lectores inteligentes, porque hay muchísimas elipsis y además algunas muy potentes, que como no estés atento, de repente tienes que volver para atrás porque dices, ¿qué ha pasado? No me he enterado. Sí, mi agente dice que yo escribo, ¿cómo es que me dice? Género negro que no es mainstream. Y no sé si lo dice con un buen tono. No sé si él no querría que yo fuera un poco más mainstream, sí. Pero confío... Yo escribo tal vez para un lector modélico bueno, que es un lector atento. También con el paso de las páginas y con el paso de las novelas empezamos con un número de personajes de menos a más. Por lo menos en las dos primeras novelas empieza con muy poquitos, va subiendo, va sumando y en la segunda al final nos juntamos con un buen número de personajes. Sí, se me fue la mano en la segunda. No, en la segunda hay unos cuantos personajes, sí. Después ya bajé otra vez, pero sí, la segunda novela es en ese sentido muy coral, ¿no? Es como que hay... tampoco hay tantos, pero la primera era mucho más intimista. La segunda ya tiene más personajes, es mucho más negra también. No mucho, pero es un poquito violenta. Sucede. Yo quería escribir sobre un asalto a un transporte de caudales. Había leído que en algún lugar había sucedido un asalto a un transporte de caudales y había leído la escena del crimen y me había parecido fantástica. Entonces quise trasladarlo a la ficción y me gustó mucho investigar sobre ese tema y hay algunos asaltos que fueron realmente monumentales, con muchísimos muertos. Yo trancé en uno medianito nomás, hay pequeños asaltos. Bueno, medianito. No, pero tú no sabes el que hubo en Paraguay, hubo cientos de muertos. Y después hasta encontré un lugar en el que un hombre en bicicleta solo asaltó un transporte de caudales. Pero digo, hice una especie hice una especie de mix y es un asalto sensacional, cinematográfico, pero no es tan grande como ese que hubo en Paraguay, que fue hasta con bombas y demás. Pues oye, el de la bici, apúntatelo para otra novela que a lo mejor puede tener juego. Pues... Lo que comentaba al principio de lo del escenario, que las novelas transcurren en Montevideo, pero tampoco hay una presencia muy fuerte de la ciudad. O sea, sí que la hay, pero quiero decir que creo que si cambias 3 o 4 cosas podría transcurrir perfectamente en otra ciudad. ¿Te planteas novelas que transcurran, por ejemplo, en Ortigueira? Les voy a explicar. Yo soy una escritora perezosa. Todo lo hago por el camino más rápido posible. El tema de ponerme a investigar me resulta pesado del punto de vista que me voy por las ramas y empiezo a investigar mucho más de lo que necesito. Y encima, repito, soy perezosa. Entonces, si yo tuviera que escribir, vamos a poner sobre una ciudad que conozco, pero no tanto como Montevideo, no digo Ortigueira, pero vamos a poner que ambientara una novela en París, que es una ciudad que conozco bien.
De cualquier manera, no es lo mismo que en mi ciudad, en la que viví un montón de años, tendría que estar investigando, tendría que ponerme a, por ejemplo, saber en qué dirección circula el tránsito, no sé, cuál es el bus que va de tal lugar a tal lugar. Todo eso en Montevideo yo ya lo sé. Entonces, como soy perezosa, escribo sobre lo que sé. Pero en esta última, la cuarta, la llevé a la frontera, a una ciudad de la frontera, ciudad, es mucho decir, a un pueblo grande, expandido, que queda entre Uruguay y Brasil. Que me costó, pero encontré la herramienta del Google Earth. Entonces, cada vez que tenía una duda, es un lugar que yo conozco, es un lugar muy interesante, por muchas razones, pero me seducía cambiar a Úrsula de su hábitat natural, pero me costó bastante trabajo también. Encontré esa herramienta que ya la conocía, pero no se me había ocurrido aplicar el Google Earth a la literatura, y bueno, y la pude sacar adelante sin conocer el lugar también. Pero por eso es que trato de seguir eligiendo Montevideo. Pero ahora que encontré esto, quizás sí me atreva a hacer una novela. No sé si en Ortigueira, pero todo en la franja de la cornisa cantábrica de Galicia es muy interesante, porque además no le falta nada de crimen, les voy a decir. Si es por tema de narcotráfico y todo eso, estamos muy bien allá en el norte. Sí, bueno, comentó lo de Ortiguera, por si alguien no lo sabe, Mercedes ahora está viviendo en España y vive en Ortiguera, y por eso precisamente hacía mención a este sitio. Estaba pensando, mientras estabas comentando esto de Montevideo, que además creo que lo comentamos en el desayuno, no sé si escribiste las novelas cuando vivías allí o ya o viajando, ¿puede ser? Sí, viajando. Claro, Sí, lo digo porque sí. comentábamos que hay muchas veces que hay autores que necesitan la distancia de ya no vivir en un sitio para poder contarlo, para poder narrarlo, porque cuando lo estás viviendo, que parece que no. No necesito haberme ido de un lugar para narrarlo. No, necesito saber las cosas básicas para tener a un personaje desenvolviéndose, desarrollando un itinerario por la ciudad. Pero realmente no necesito. Además, yo escribo con impresiones sobre el sitio geográfico. Trato de sacar la originalidad del sitio geográfico. No me importa mucho, incluso a veces creo que invento ciudades y me parece que la Montevideo que yo describo es más mítica que real. Bueno, tenemos un par de preguntas del público. Preguntan por aquí que si se deja llevar por la improvisación. Supongo que la pregunta es si eres una autora que planificas mucho y estructuras mucho o si te dejas llevar a la hora de escribir. Cuando empiezo a escribir tengo una idea, tengo una trama muy en crudo y no tengo final. O sea que me gusta pensar que mis novelas son un laberinto y que yo voy eligiendo el camino. Todo muy poético para decir que, bueno, que no tengo la idea final todavía desarrollada. O sea que sí, improviso, si es que se le puede llamar improvisar, ¿no? Porque cuando uno escribe un texto, está todo el día escribiéndolo, no está a las horas que está sentado. Uno va en el tren pensando en el argumento, uno se acuesta pensando en el argumento, uno se lava los dientes pensando en el argumento y de pronto se le ocurre una idea que cree brillante y sale corriendo a anotarla. No sé si eso es improvisación, yo le llamaría más bien construcción. Sí, además en estos casos siempre me acuerdo de Rosa Rivas, que ella siempre cuenta que sabe dónde empieza y dónde acaba, pero que si ya se supiese el camino ya no querría escribir la novela, porque sería aburridísimo. Ella lo que quiere es descubrirla mientras lo escribe y a lo mejor es un poco eso. Es un poco, estoy absolutamente de acuerdo, solo que yo no sé exactamente el final, pero estoy hablando del final con detalles. Muchas veces sí sé el final, pero no con detalles. ¿Sabes a dónde vas? Y es el laberinto que te decía, es elegir entre los infinitos caminos, entre las infinitas novelas que se pueden construir yendo del lado A al lado B. Y también nos preguntan que qué atractivos tiene para usted la novela negra.
A mí me gusta la literatura, siempre me gustó la literatura. No, me gustan en realidad muchos géneros. Me encanta el terror, por ejemplo. Me gusta la ciencia ficción. Creo que me gusta prácticamente todo. Además no creo mucho en las divisiones. Un texto, una narración, me atrapa o no me atrapa, me gusta o no me gusta, más allá del género. No me interesa si es de género negro o si es una novela rosa, si me gusta cómo está contada, si tiene gancho, si me atrapa, si me agarra del cuello y me mete en la narración, poco me importa lo que sea. Pero sí... sí empecé leyendo, hoy justamente hablábamos de ese tránsito difícil entre la juventud, entre la literatura juvenil y la literatura de adultos. En mi caso, no digo que sea siempre así, fue mucho más fácil con, no tanto la novela negra, pero con el género policial. Entonces, mis primeras novelas de adultos fueron, por ejemplo, las de Agatha Christie. Entonces, bueno, me sirvieron, fueron funcionales en su momento. Y la última pregunta, y ya para cerrar por lo que me dicen, que si se considera feminista, que si sus novelas lo son. Siempre me consideré feminista, antes de saber, de conocer la palabra, ya me consideraba feminista. Pero no tengo una militancia ni pertenezco a ningún... Soy una feminista solitaria, digamos. No adhiero a ningún movimiento y adhiero a algunas causas del feminismo y a otras no, definitivamente. Bueno, pues nada, muchas gracias, Mercedes. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Muchas Tenéis gracias abajo a ustedes. sus libros para comprarlos y que os los dedique, así que aprovechad. Muchas gracias, Marta, por haber leído tan a fondo. La memoria tiende a amplificar los espacios de la felicidad.